Bueno, vamos a empezar con la segunda parte de la clase. Entonces nos planteamos hace un momento situaciones en las cuales, gracias a la experiencia y tanto de, bueno, esa experiencia nos permite tener alguna idea de qué es lo que se quiere y qué es lo que se tiene, ¿sí? Y sobre esa base formular propuestas, o sea, más allá de un diagnóstico o a diferencia de un diagnóstico que implicaría cierto tipo de estudios, ¿sí? Esas propuestas las sometemos a consideración de, podría ser el responsable del negocio, ¿sí? Y ese responsable del negocio juzgarlas como buenas. Ni siquiera tenemos que pensar que hay varias opciones, cuáles son los criterios de evaluación, los resultados que los recursos que se requieren, etcétera, etcétera. Podría ser un procedimiento, ¿sí? Que nos lleve de inmediato a la acción, ¿sí? Y si ese fuese el caso, lo consideramos como una rutina de mejora. En otro caso, podríamos decir, puede ser una tormenta de ideas, ¿sí? Tenemos un problema, hay una tormenta de ideas, se hace una evaluación de cuáles se consideran que son más apropiadas, ¿sí? Y se decide cómo llevarlas a la práctica, o sea, podría ser un camino ligeramente más largo, ¿sí? No es el punto que nos interesa ahorita en este momento, ¿sí? Rutina de mejora o pensar en mejora continua en el contexto de procesos es, tengo un problema, se me ocurre una alternativa de solución y en la medida de lo posible pasamos por la aprobación y por la puesta en práctica, ¿sí? Eh, eh, bueno, nos vamos a poner un paso atrás de estos problemas, ¿sí? Y nos planteamos, hay ciertos casos en los que la incertidumbre es mayor. Entonces, aquí, de este lado, nosotros planteamos que existe virtual certeza sobre los tres elementos de este triángulo. Y aquí nos ponemos en el caso extremo, en el que se tiene duda de todo, ¿sí? No todo, no está claro cuál es el punto de partida, ¿sí? Entonces, no se tiene claro qué cambiar, cómo o hacia dónde, que serían los tres elementos de este triángulo, ¿sí? ¿No? Eh, eh, entonces dices, bueno, eh, eh, vamos a ver esto con mayor detalle, ¿sí? Por lo que, de acuerdo al tipo de cambio al que se aspira y las dificultades que se detectan, la planeación tendrá a enfocarse a mejorar la efectividad externa. O sea, vamos a brincarnos esta explicación larga. No se tiene que claro, entonces la actividad se orienta hacia mejorar la efectividad o hacia ver a la organización en el tiempo. Digamos que son dos cosas que se hacen, pueden ser en paralelo, pero no son lo mismo, ¿sí? Entonces, por este lado nos orientamos hacia la construcción de un modelo de negocio, ¿sí? Y por este otro lado, la visión de la organización, ¿sí? Y plantearon ciertas oportunidades o amenazas, ¿sí? Esos caminos que pueden recorrerse en paralelo o de manera, orientarnos hacia una de las ramas, ¿sí? este, nos llevarían en un caso, este, hacia mejorar la efectividad externa, ¿sí? Mejorar la efectividad, perdón, puede ser de carácter interno, externo o ambas, que sería el caso de un modelo de negocio. Entonces, esto nos reproduce hacia problemas operacionales y esto hacia problemas de competencia. O visto la organización del tiempo, amenazas de oportunidades y problemas de visión, misión. Esto ya lo habíamos comentado en otras sesiones, no voy a abundar,
simplemente que hay autores cuyo énfasis está puesto en alguno de estos puntos, ¿sí? No repito lo que ya conocemos, ¿sí? Uh-huh. Y si hay alguna duda, pues habría que regresarse a revisar aquella clase, ¿no?, que ya se dictó. Bueno, ¿de qué me sirve todo esto? Yo quiero hablar de algo que le llamamos problemas tipo, ¿sí? Y hemos revisado tres conceptos: el modelo clásico de solución de problemas, que tiene distintas variantes, ese modelo clásico que identificamos los factores que inciden en esas variantes al considerar estos tres elementos, y después, al considerar que es un problema, hicimos este pequeño agregado. Esto de aquí abajo es lo mismo que está puesto aquí, ¿no? Y esto es el pequeño agregado que estamos haciendo ahora. Si combinamos estos tres elementos en una matriz, ¿sí?, o en la siguiente matriz, entonces vamos a pensar aquí. Aquí le llamamos carácter unitario o plural del sujeto. El carácter unitario sería cuando existe un decisor o cuando es posible construir consensos, para dejarnos en estas dos partes, ¿sí? Y que si lo planteamos, es este caso de aquí, ¿sí? ¿Existe un decisor o es posible construir consensos? Y del otro lado, mandamos los problemas de grupos de poder. Aquí manejamos las situaciones en que el grado de complejidad es bajo o es manejable, consideramos que es manejable con los instrumentos con los que contamos, o es alto, ¿sí? En este cuadrante estamos partiendo del sujeto, el objeto es cognoscible, ¿sí? Y por el otro lado, que las decisiones son únicos o comunes. Comunes sería cuando hay consensos. Entonces, el trabajo se orienta principalmente a ver el cambio como el fruto natural de un proceso para ganar conocimiento. Si sobre esto, bueno, y sobre esto, metemos la figura que acabamos de construir, o sea, la que acabamos de ver hace un minuto. Simplemente estamos volteando estas que estarían puestas en otra diapositiva de esta manera. Diríamos que el campo de acción en el que se puede intervenir en principio sería todo pero en la ingeniería industrial, bueno, aquí estarían los problemas de grupos de poder, y aquí estarían los problemas de alta complejidad, ¿sí? Podemos revisar aquí un poquito cómo se requiere del conocimiento tanto del objeto como de las cosas que intervienen, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, y las estrategias que se desarrollan son en el uso del poder o el buscar un orden. O sea, si queremos ponerlo en términos negativos, el uso de un esquema autoritario, ¿sí?, o impositivo, o por el otro lado, de transar, ¿sí? No me gustan las palabras, pero finalmente creo que pueden ser ilustrativas. O transamos o nos echamos una bronca, ¿sí? Y del otro lado habría problemas de alta complejidad en los que por la complejidad se supone que solo se puede adquirir un conocimiento parcial o superficial de la situación. O conocemos todo por encimita, que sería el superficial, o conocemos una parte, pero no el todo. Y esa la podemos conocer a profundidad. Y eso obliga a formas de planeación o formas de intervención diferentes. No sé si simplificadas o no, pero diferentes. Y habría aquí la mezcla de estos dos elementos, ¿no? Que harían problemas, como lo utiliza algún autor, habla de problemas malvados, ¿sí? Dicho en inglés, ya se me está olvidando el nombre, pero es un clásico que habla de problemas malvados y que serían los problemas que él mismo califica como dóciles, ¿sí? Ay, ese autor, me va a venir el nombre en algún momento. Pues nos vamos a dedicar a problemas dóciles y todavía siendo más humildes, ¿sí? Dentro de los problemas dóciles, ¿sí?, nos vamos a dedicar nada más a los problemas operacionales dentro del curso.
y en algún grado a este otro tipo de problemas, ¿sí? Cómo evaluar, cómo idear opciones, cómo asignar y regular en el contexto de mejora continua, ¿sí? Estamos en problemas operacionales, análisis y mejora de procesos, estaría haciéndose un similar o estableciendo identidad con la parte operacional y problemas en los que ya se tiene avanzada la etapa de solución. Este, Nosotros vamos a programar y a presupuestar, o a ver maneras de programar y presupuestar que no se limitan a los problemas operacionales y vamos a hablar de la evaluación que no se limita a problemas operacionales. Simplemente lo que vamos a hacer es extender esto hacia acá, pero estos problemas que están planteados aquí pueden surgir de cualquiera de estos lados. Me limito a decir, nuestro centro de atención para el curso son problemas operacionales. Esto, Profesor, sí, Marcos, dime Marcos. y, bueno, tengo duda en cuanto, ¿cuál sería un ejemplo de un problema de alta complejidad? El problema que me viene a la mente así rapidito es hacer una, la planeación del transporte en la Ciudad de México o Ok, rediseño del sistema de transporte en la Ciudad de México, ¿sí? O sea, ok, tiene vale. metrobús, metro, taxis, particulares. Un problema de transporte implica cuatro factores. Equipo, ¿sí? Pues tienes equipo de todo tipo de vehículos, ¿sí? De carga, etcétera. Ujú, Luego tienes operadores. Ahí tendríamos que pensar tanto en la parte, bueno, operación, que tendría que ver con choferes, con policías de tránsito, con qué sé yo. Equipamiento que tendría que ver con semáforos y tendría que ver con calles, ¿sí? El tan solo contar con un inventario de todo eso ya es un problema, ¿estás de acuerdo? sí. O sea, hacer un inventario de cuál es el número de vehículos que ruedan, y luego si pienso así, cuáles son sus orígenes y cuáles son sus destinos y qué alternativas existen para que vayan por otro lado, etcétera, y por qué se concentra tanto transporte de carga en la Ciudad de México, y no hacia otros lugares de distribución, etcétera. Posiblemente mucho del transporte en la Ciudad de México se pudiera resolver no en la Ciudad de México, sino fuera de la Ciudad de México y nos amolamos porque ya creció nuestro tema, nuestro objeto, ¿sí? Entonces, para mí ese sería el ejemplo prototípico de un caso de alta complejidad por el solo hecho del número de elementos, ¿sí? Y si me dices, y de conflicto, pues añado la corrupción, ¿no? Los grupos de taxistas, los camioneros, este, ahora los Ubers contra los taxis, etcétera, también es un problema de que las situaciones de conflicto saltan, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero Sí, para mí de el acuerdo. problema número uno sería la complejidad, ¿sí? Ok, Si te dicen, y además de eso te agregan, y tienes un mes para hacerlo, ¿qué harías, Marcos? Marco o Marcos, ¿no? Marco. Marco. Pues llorar, ¿no? Pues ponerme a chambear. No, no te va a dar tiempo ni de escribir el nombre, ni de tomar fotos. Ujú. Pero Ok, pues, puedes aventar un plan de rollo, ¿no? Que vas a buscar un sistema de transporte armónico, en el que haya justicia social, etcétera, ¿no? sí, O ok, pero pues no te han preparado para eso, ¿no? ok, sí, vale, gracias. Ok, bueno, nos vamos a la siguiente. Ah, andaba por acá. Entonces decimos aquí, los problemas operacionales, que son a los que vamos a dirigir la atención, según decíamos hace un momento. O sea, ¿qué es lo que hemos visto? Panorama general, la multiplicidad de enfoques y hasta ahorita vamos en algo que le llamamos construcción de problemas tipo. Y el siguiente punto que vamos a abordar es concepto y caracterización de los problemas operacionales. 20 minutos es un buen tiempo, ¿sí? Pero vamos a hacer este ejercicio de aquí al miércoles. No es tarea, ¿sí?
A mí me gustaría que pusieran a consideración lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿sí? Y se los voy a decir de esta manera. Si este curso o la maestría misma estaría respondiendo al tipo de inquietudes que ustedes se plantearían al hacer esta clase de estudios. No, no, está muy elaborada la pregunta. A ver, ¿qué ideas, qué inquietudes les surgen de revisar lo que vamos a partir de este momento para el próximo miércoles? No es tarea, sería una parte donde yo les digo, a ver, díganme inquietudes, diferencias, opiniones, no me den por mi lado, tampoco busquen contradecirme, sino simplemente a tratar de meter eso en su cabeza y a ver si les hace algunos clics interesantes, ¿sí? Uh-huh. Bueno, eh, eh, entonces vamos a ver en qué consisten los problemas de operaciones. Dice, en los problemas operacionales, vamos a recorrer esto por pedacitos, ¿sí? Se busca corregir las fallas o mejorar el desempeño que se tiene. Uh-huh. Entonces, si ese es lo que se busca y no más que eso, uh-huh, o sea, a algunos estos les puede parecer muy poquito y como que pues, su capacidad, su imaginación y sus inquietudes van más allá de eso, ¿sí? Yo les diría, bueno, pues sí, está muy bien, pero si con lo que cuentas no funciona, pues ¿para qué te sigues de frente con otras cosas más allá? ¿Sí? O si con esto hay mucho con qué divertirse, ¿sí? Es que todos siempre que nos dicen esto acaba aquí, queremos como que sí, pero no me gusta que se acabe, yo quiero el siguiente paso. Bueno, si quieren el siguiente paso y ver otro tipo de problemas, pues lleven el curso de planeación estratégica o uno de construcción de modelos de negocio, que sería ese siguiente paso. Este curso es más modesto y se limita a esto. Entonces, la tarea básica consiste en indagar la razón de las fallas o identificar los puntos de mejora. Uh-huh. Para definir qué ajustes se requieren, lo que no implica la transformación de la organización. O sea, se puede ver una organización muy operativa, muy funcional, pero sigue siendo la misma organización que cuando empezamos, ¿sí? O sea, todo queda en más o mejor de lo mismo. Mejorar la calidad, reducir costos, reducir los tiempos de entrega, eliminar desperdicios, etcétera, ¿sí? Todo esto no hace más que seguir con la misma organización, ¿sí? Y lo puse así, o lo he puesto así a propósito, para que no les guste, pero que pues de alguna manera digamos, bueno, pero es que el curso no va más allá de esto, ¿sí? La imaginación nuestra puede extenderse, pero el curso como tal no rebasa esto, ¿sí? Es, como este tipo de problemas tenemos mejorar la efectividad de algún proceso, elevar la productividad, un alto número de piezas defectuosas, rotación de personal, acortar tiempos de entrega, fallas frecuentes de algún equipo, elevar la calidad del producto, etcétera, ¿sí? Bueno, antes que esto. Uh-huh. Dentro del grupo hay una compañera uh-huh, en la que ha hecho un trabajo interesante. Se llama Claudia, ya la conocen Tadeo, ya la conoce Alejandro. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó con esta persona? Uh-huh. Está trabajando sobre un negocio en Colombia y ese negocio en Colombia, bueno, lleva un curso de vas a llamarle así, de mejora operativa o a cómo orientó las cosas, era mejorar la operación de un negocio, ¿sí? Entonces había problemas de carácter organizacional, de carácter contable, de mejor uso de los recursos, etcétera, ¿sí? Serían problemas que podemos ubicar aquí, ¿sí? Entonces lleva un curso de planeación estratégica y dice, bueno, además de los problemas de carácter operativo, hay que reconocer, bueno, que este negocio sobre el que está trabajando puede tener ampliaciones o variaciones
o, dicho de otra manera, abrir nuevas líneas de negocio, ¿sí? Entonces, eso se cubre en lo que correspondería a un análisis del mercado, oferta, demanda, compradores, puesto en términos muy simples, y lo lleva a otro tipo de herramientas y a otro tipo de resultados. Es un lugar en el que se educan niños y después musicalmente, y en una siguiente etapa se piensa que esa educación musical también puede abrirse una línea de negocio dirigida a adultos, ¿sí? Para apreciación musical, no tanto que cantaran o que tocaran un instrumento, ¿sí? Como si es el caso de los niños, sino simplemente a que fuesen unos buenos este, escuchantes de la música, ¿sí? Y a medio camino de ese curso, que fue el semestre pasado, ¡pum!, se viene la pandemia, ¿sí? Inicialmente se podría pensar, pero pues todo lo que hicimos ya no sirve, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque un problema de competencia o un problema de carácter operativo lo rebasa con mucho un problema de pandemia. ¿Y por qué lo rebasa con mucho? Pues simple y llanamente porque esa escuela fue cerrada, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando esa escuela se cierra? Pues entonces vamos a pensar pues qué variantes sobre las ideas originales hay que elaborar. Y como aquí, pues surge la idea de educación a distancia, ¿sí? Y esa educación a distancia que se identifica como la solución a una amenaza, de repente se convierte en una oportunidad. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que en lugar de exclusivamente pensar en clases dentro de las aulas, ¿sí? Se podrían dar clases en línea y no solo en la ciudad de origen, sino en los alrededores e incluso en otros países, ¿sí? Y con una propuesta en la que se cuentan con ciertas fortalezas para transformar una amenaza en una oportunidad, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que quiero aquí hacer énfasis? No tanto en el caso que me parece virtuoso, sino que hay que hacer el análisis operativo, hay que hacer el análisis competitivo, hay que hacer el análisis de oportunidades y amenazas junto con el de visión-misión y entre todos reunir un plan integral de desarrollo. Aquí fue la realidad la que obligó a hacer esos análisis, o sea, la realidad en cuanto a los cursos que iba tomando y finalmente la pandemia. No se había pensado estrictamente en la pandemia, ¿sí? Y más, tal vez si no hubiese llegado la pandemia no se hubiese agregado esa tercera parte, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo retomo? ¿Por qué lo quiero resaltar? Lo quiero resaltar en el sentido exclusivo, ¿sí?, de que no hay una forma mejor ni peor. Todas se complementan y hay veces que la realidad es la que te pide que apliques una de ellas. Este caso se vuelve muy, muy generoso porque, voy a poner mi gesticulación, porque la misma realidad nos trajo la necesidad de los otros enfoques, ¿sí? No fue a priori, el primer problema fue de carácter operativo. Es una escuela que tiene cierta edad, que tiene como eso virtudes y vicios. Y hay que mejorar la operación de esa escuela, ¿sí? Después, esa escuela se limita a abordar esos espacios de mercado, le va bien, ya lleva muchos años, pero estamos pensando que es posible dar un siguiente paso. ¿Y eso se hace con qué? Con planeación estratégica. Y en un tercer momento se dice, ¿sabes qué? Ya se cayó el negocio, ¿sí? Yo me imagino el susto de los responsables del negocio. Incluso por ahí me ha comentado Claudia el que alguno de los tomadores de decisiones se planteó, ¿cuál es la alternativa? Vender la casa donde se dictan los cursos, y dedicar esos recursos pues no sé, como una herencia adelantada o qué sé yo, ¿sí? O sea, su posición fue, ya nos llevó el tren, ¿sí? No sé si esa expresión se utilice por allá por Colombia, ¿no? Pero sí, sí se utiliza, Claudia. No, ya nos llevó el No, bueno, diablo. no utilices la otra. No, vas a dejarlo en trenes, ¿no? El camión ya. Pero más o menos fue lo real, ¿no? Sí, sí, profesor.
todo lo que ha escrito así fue. En términos muy Ujú. generales, ¿no? Y no hay mejores ni peores formas de planeación, ¿no? Sí, Y cada una tiene y, sus... O de solución de problemas, ¿sí? Bueno, sí. me regreso a la clase. Déjenme quitar una alarma que se puso. Perdón. Eh, eh, Ahora, aquí viene realmente la diapositiva sobre la que quiero llamar la atención bueno, lo anterior para mí es relevante, el distinguir que los distintos tipos de problemas se abordan de manera distinta y la prioridad o no que tengan depende de la situación, ¿sí? Con y sin estudios preparatorios, si viene la pandemia, tenemos que hacer una revisión del negocio viendo cómo nos afectan esas oportunidades, perdón, cómo nos afectan esas amenazas o qué oportunidades se abren. Eso es importante, pero este es el que quiero, para mí es así como una de las joyas que encuentra uno por ahí en el camino y que son muy, muy ilustrativas, ¿sí? Vamos a pensar aquí. O sea, dice este señor que se llama Sugiyama. Esto se llama también el método Yamaha. ¿Sí? Igual que hay un método Toyota, la Yamaha dijo, bueno, pues yo también voy a diseñar mi método. Y se llama el método Yamaha. ¿Sí? Yamaha, que es una cosa curiosísima, ¿no? Cómo hacen motos y al mismo tiempo instrumentos musicales. A ver si luego contamos de esa anécdota. Bueno, entonces dice, el primer paso, pues tenemos que detectar problemas. Y dice, y en un siguiente paso vamos a registrarlos en un memo, ¿sí? O sea, vamos a hacer escribir ese problema. Entonces, analizamos la condición presente, tal vez con un diagrama de Ishikawa, identificamos cuál es la causa del problema, ¿sí? El identificar la causa de raíz, elección de un enfoque, sería una manera de resolver ese problema, ¿sí? O sea, cómo se podría resolver ese problema y nos planteamos cómo se podría y reunimos información, ¿sí? Y llegamos a que ese enfoque se convierte ya en una alternativa, ¿sí? O sea, una alternativa de acción. Estimamos la eficiencia de las propuestas alternativas. Va a haber unas mejores, otras peores, unas que den mejores resultados, otras más costosas, incluso inviables, ¿sí? Se hace la evaluación de selección, o sea, aquí nada más estimamos las consecuencias y diseñamos un plan para la implantación. La llevamos a la práctica, si las cosas funcionan bien, ya lo estandarizamos. Hacemos que eso se maneje así siempre las cosas. Si, si recuerdan aquel ejercicio que relacionamos el modelo clásico con otros modelos, pues es casi hay una correspondencia uno a uno, ¿sí? Pero aquí hay un agregado. De este lado nos dice que si ya sabemos cuál es la situación presente, identificar la causa raíz, podemos utilizar un diagrama de pescado, ¿sí? Y eso le llamas métodos QC, ¿sí? Quality Control, ¿sí? Bueno, nos regresamos un poquito para usar esto y ampliamos un poquito, ¿sí? Dice, bueno, también hay otro tipo de métodos para resolver este tipo de problemas, ¿sí? O un complemento a los anteriores métodos. Estos son métodos QC y estos métodos se llaman IE. ¿Por qué se llamarán unos IE?
eh, Luis Ángel, Luis Ángel Chávez. Está puesto en inglés. ¿Qué sería IE? No, profe, no. Estoy ¿No? pensando, pero no se me acuerdo de A nada, ver, no. a ver tu tocayo, Luis Ángel. Luis Ángel El, Hernández. el QC es Quality Control, pero el IE no me acuerdo. ¿Improvement algo? ¿Qué, Yo qué, le ayudo, qué, profesor. qué licenciatura tienes tú? Yo, ingeniero químico. Ah, ya, con razón. Bueno, no descalifico. Perdón, perdón. No, estaba pensando si no eras ingeniero industrial, ¿sí? A ver, Roberto. Obania. Buenos días de nuevo, maestro. Ajá. Pues yo voy por la parte de algo de información, Ah, por ah. la I, porque veo por ahí la información, pero la E, No, es no. que la E Check, no me cuadra. check. Sara. Es Yo le C y ayudo, E, ¿verdad? profesor. A ver, Sara, ¿qué nos dice? ¿Quién me dice algo? Laura. Profesor, ya van 3 veces que le pido que opinar. Es Industrial Engineering y cuando es Ingeniería Industrial y Sistemas es ICE, Industrial and Systems Engineering. De acuerdo. Pero, disculpa, lo que pasa es que luego estoy viendo la pantalla pensando más que... A ver, ¿cómo me entero de que pides la voz, Jorge? A ver, pide la voz de nuevo. Buenos días, soy Jorge Salle. No en ese sentido, sino es que me decías que ya van 3 veces. Pero ¿qué haría? Es que, perdón, es que cuando estaba pidiendo la voz, otra persona Bueno, estaba hablando, entonces... perfecto, perfecto, ya. Lo que pasa es que luego hay un sistema, a ver si le exploro al rato, en el que se ve una especie voy a habilitar algo donde sí veo que ustedes alzan la mano, ¿no? Por decirlo de esa manera. Es Ya más está activo, fácil. profesor. Bueno, Alejandro, aquí hablando. Pero sí, ya está activo porque a cada quien al lado de nuestro nombre, del ajá. lado derecho le sale una manita que le puede picar para... La verdad no sé cómo se ve para usted que es el que creó la reunión, pero por ejemplo yo lo voy a picar. Ya ¿Eres le quién, piqué. perdón? ¿Eres Alejandro Garrido. Alejandro? Y no A sé ver, qué le sale a usted. va de nuevo. Ya la vi, A ya ver, la vi. ¿ya? Sí, una simulación de una manita. ¿Sabes cuál es el defecto que hay aquí? Que cuando son muchos participantes, a ver, déjame ver, se acomoda esto aquí. Lo que pasa es que yo nada más veo aparte de los participantes y con el scroll le voy dando, ¿sí? Ya lo veo ahora sí. Creo que lo voy a poder ver en otras ocasiones más claramente. Bueno, entonces este, como dijo Jorge, pero, este, como dijo Jorge, pero ya me estaban los participantes aquí. Este, es que ya son las 8:30. Este, Jorge, nada más para quedarnos en esta parte. Ingeniería industrial, ¿sí? Dicho en inglés, ¿sí? Y después hablaste de ingeniería, Jorge, Ingeniería Industrial y de Sistemas, y de ICE sistema, en inglés. ICE. Ujú. Bueno, y viendo el contenido, ¿estás de acuerdo que esto sería parte de la formación de un ingeniero industrial? Sí, completamente. De hecho, son parte de los puntos de Frederick Taylor. ¿De qué, perdón? De Fred Taylor, el padre de la ingeniería industrial. Ajá, ok. Entonces, bueno, ya se dio la clase. Termino esto, la siguiente. Les pido nada más para los que, de último. No, el miércoles les voy a pedir un trabajo
de momento para el miércoles simplemente revisar hasta aquí por completo, ¿sí? Muchas gracias, híjole, yo siento que el tiempo vuela, pero les agradezco mucho su presencia, ¿sí? El día del próximo miércoles les advierto o les comento, más que advierto, de que se acaba la parte más teórica y empieza una parte con un balance entre teoría y práctica, ¿sí? Muchas gracias, les agradezco a todos, muy amables. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Maestro. Hasta luego. Aquí me quedo para cualquier duda, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, más bien Gracias. regreso porque ya me está sacando el sistema. Regreso por cualquier duda, para cualquiera, ¿sí? Gracias, buen día, hasta luego. Gracias. Oye, Tadeo, ¿tenemos algo? ¿Platicamos? Sí, platico ahorita, regresamos. Regresamos, vale. Gracias. Ok.